Buenos días, amados hermanos. En esta mañana los saludo con la paz del Señor y doy gracias al Señor porque puedo compartir una palabra. Dice su palabra ahí en el libro de Éfeso, ¿no? Dice, no hay entre vosotros palabras, no hay himnos, no hay cánticos. Y ese es el secreto de la bendición, de la edificación del cuerpo de Cristo, de compartir palabra, de compartir himnos, lo que Dios pone en nuestros corazones. Y doy gracias por este privilegio de poder compartir lo que Dios puso en mi corazón. Quiero saludarte en esta mañana, agradecerle a Dios por este privilegio de compartir su palabra. ¿Y qué te parece si juntos meditamos en una palabra que Dios puso? Yo quería hablar sobre la vida del cristiano victorioso, es decir, el cristiano que nació de nuevo, el cristiano que hubo arrepentimiento, que Dios produjo ese arrepentimiento, ese quebranto primeramente, luego arrepentimiento, ese cristiano que Dios puso esa fe para salvación, ese cristiano que invocó el nombre del Señor y dice que invocar el nombre del Señor será salvo, y que comenzó a caminar y hace rato que está caminando con el Señor. Y saben que nosotros vamos camino hacia la eternidad, camino hacia esa nueva vida, camino hacia ese cielo que nos está esperando. Vamos caminos a encontrarnos, o Él vendrá a buscarnos, nosotros iremos a encontrarnos con el Señor, ¿sí? Así es la Escritura. Y quiero hablar sobre ese cristiano victorioso, cómo debería ser ese caminar, y quiero hacer algunas preguntas y darte las respuestas en la palabra del Señor a través de cómo deberíamos hoy estar caminando con el Señor. Y tal vez examinarnos si alguno no está caminando de esta manera, porque tal vez nació de nuevo, pero como dice que le ha pasado a muchas personas en las Escrituras, como un tal Himeneo, como un tal, dice, naufragaron en la fe, se desviaron de la verdad. Sí, comenzaron bien, comenzaron a caminar, pero se desviaron de la verdad. Y ese es nuestro anhelo, tendría que ser que todos los días podamos estar en el camino, en la verdad, ¿sí? Y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, estar siempre siguiendo de lo que hemos sido enseñados, de haber conocido, aceptado y reconocido al Señor Jesucristo. La pregunta en esta mañana dice, ¿de qué manera debemos caminar nuestro camino con el Señor? Y en Colosenses hay muchas respuestas, pero yo he buscado algunos versículos para contestar esta respuesta. Nosotros ya nacimos de nuevo y ahora ¿de qué manera deberíamos caminar? Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice así las Escrituras. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Cómo debo andar? Arraigados y sobreedificados en Él, dice las Escrituras, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo debería ser la vida del cristiano? Arraigadas. ¿En quién? En Él. ¿Qué significa la palabra arraigados? La palabra arraigados significa echar raíces, aferrarse, echar raíces. ¿A quién? A Jesús. Así como nosotros conocimos que Él nos salvó por la gracia, fuimos salvos, dice las Escrituras, sabiendo que todos somos pecadores, hemos pecado y nos hemos apartado de la presencia del Señor, y Él nos salvó, nos llamó, dice la palabra, nos puso esa fe, nos puso ese quebrantamiento, el cual produjo ese arrepentimiento y nos volvimos a Dios de todo corazón. Si nos volvimos a Dios, le dimos la espalda al pecado, comenzamos una nueva vida con Cristo Jesús. Dejamos al viejo hombre a través del bautismo, simbolismo, ¿no? Dejamos a ese viejo hombre y comenzamos a caminar con el Señor en una vida nueva. ¿Y cómo deberíamos estar ahora? Arraigados, o sea, echando raíces en Él y sobreedificando, dice la palabra. Significa edificar sobre algo que ya está edificado, o sea, sobre un fundamento, sobre una verdad, sobre una convicción que me convenció la palabra de Dios. Así debería en este tiempo estar caminando, arraigado y sobreedificado. ¿Qué hace Dios cuando estamos caminando en este camino victorioso, pero aparece
la tentación. ¿Qué hace el Señor? Porque nosotros que estamos caminando con el Señor, cuidadito, si alguno le dijo que esto es un camino de color de rosa, como dicen ahí en el mundo, que nada no va a pasar. No, dicen en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo tendremos pruebas, en el mundo habrá luchas que tenemos que enfrentar confrontando nuestra fe, la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Y acompañe conmigo ahí en el libro de Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, resulta que yo acepté a Jesucristo por la gracia, comienzo a caminar arraigado, edificado en el Señor, pero ahora resulta que viene la tentación. ¿Y cuál es la respuesta del Señor hacia esta tentación que viene hacia mi vida? ¿Qué hace Dios cuando somos tentados? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, el Señor nos va a dar la salida. Ahí nos damos cuenta que esto es por gracia. Cuidadito con poner tu confianza nuevamente en vos. Creer que vos vas a enfrentar y vas a vencer al pecado. No te confundas. Esto es por gracia. Es Él. Siempre poniendo la mirada en Él. Él fue el que venció el pecado. Entonces, ¿cómo sería mi vida victoriosa hoy en Cristo Jesús? Arraigados y sobreedificados en Él, en el Señor. Permaneciendo en Él, en Cristo Jesús. Entendiendo y convenciendo a mi mente de que yo no hice nada, sino que yo creí todo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Así dice la Biblia que nosotros podemos caminar victoriosamente. ¿Confías en esta promesa? Sería mi pregunta en esta hora, ¿sí o no? ¿Confías que el Señor te dará la salida? ¿Confías que el Señor es la respuesta hoy en día que estás en Cristo Jesús para ese problema de pecado, para ese problema de culpa, de condenación que te hace sentir Satanás en tu mente? ¿Entiendes que la vida victoriosa no pasa por vos, sino pasa por quien pones tu confianza? Y en este caso es en Cristo Jesús. El cristiano muchas veces se vuelve a confiar en su propia fuerza y cree que él es el que tiene que vencer. Esa no es la vida victoriosa. La vida victoriosa es arraigado y sobreedificados en Cristo Jesús, creyendo que Él me dará la salida para la tentación, ¿sí? En Juan, en el libro de San Juan, acompáñame conmigo, el libro de San Juan, dice las Escrituras que hoy cómo deberíamos estar caminando con el Señor si realmente nacimos de nuevo. Dijimos arraigado y sobreedificado, pero también en San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, mire lo que dice las Escrituras. Tendríamos que estar permaneciendo en Cristo Jesús. Dice así: permanecer en mí. ¿Cómo? Permanecer en mí. Y yo en vosotros, dice. Como el pámpano, dar un ejemplo, como el pámpano no puede llevar frutos, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, escúcheme, amada iglesia, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mi caminar victorioso es permaneciendo en Cristo Jesús, entendiendo que Él hizo todo por mí en esa cruz, que Él murió por mis pecados, por mi dolencia, por mis enfermedades. No vuelvas a confiar en vos, no creas en tu prudencia, no creas que vos podés hacerlo. La Biblia dice que somos salvos por la gracia, por el regalo del Señor hacia nuestras vidas. Qué importante, mi hermano querido, qué importante que tengamos nuestra confianza puesta en Él. Muchos naufragan en la fe, como te decía al principio. Muchos se desvían de esta verdad y comienzan a caminar en sus propias fuerzas. Comienza a caminar, yo voy a vencer, yo lo voy a lograr. No te engañes. La Biblia dice que el secreto es que permanezcamos. Entonces la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llevar frutos? Permanecer en Jesús. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está? Jesús está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo te hace sentir cuando uno peca que está mal lo que hiciste.
Esa es la obra del Espíritu, esa no es tu fuerza, es el que está cambiando tu conciencia, es el que está ablandando esa conciencia y mostrando lo que es pecado. Vivir según el Espíritu significa lo mismo como permanecer en Cristo. Vivir según el Espíritu es lo mismo, hermano querido, que permanecer en Cristo. Confiar en Él y darle lugar a Él, que Él pueda vivir su vida en ti. No apoyarte en tus propios esfuerzos. Esto sería una vida victoriosa. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Cómo sería esto? Si yo realmente quiero vivir esta vida victoriosa en Cristo Jesús. Me despierto en la mañana malhumorado y sin ganas para nada. Claro está, estoy en la carne, estoy en mi carne. Pero me recuerdo del Señor y le digo, Señor, mi carne está ahora malhumorada y de mala gana. Pero tú vives en mí y tú eres siempre dispuesto para toda buena obra. Por favor, vive la vida por mí. Es allí donde le estoy dando el lugar al Señor. Yo reconozco que hoy me he levantado malhumorado, hoy reconozco. Pero le digo, Señor, tú no eres así. Esto es vivir la vida victoriosa, entendiendo que Él hizo todo por mí ya. Y que yo lo tengo que dejar vivir a Él en mí. Otro ejemplo, la tentación. Golpea la puerta en tu casa y dice, déjame entrar, viene la tentación. La Biblia dice que no es pecado el ser tentado, hermano querido. Viene la tentación y golpea y te dice, déjame entrar. Pero me recuerdo yo que el Señor es el que venció por mí a la tentación. Pero ¿yo qué hago? Desesperado, quiero ir a abrir la puerta. No, tomate ese tiempito y no abras vos las puertas. No le abras vos a la tentación. ¿Por qué no recordar que el Señor venció a la tentación? Y decir, Señor, no dejes que abra yo. Ve y abre tú, Señor. Ábrele tú a la tentación, porque Él le va a reprender a la tentación. Pero nosotros desesperados cuando viene la tentación, queremos con nuestra fuerza querer vencer a la tentación. Queremos con nuestra fuerza nosotros abrirle la puerta a la tentación. No, deja que el Señor abra por ti. Esto sería una vida victoriosa. En esta mañana quiero hacerte recordar que el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos es Jesucristo. El que venció al Satanás por nosotros es Jesucristo. El que venció a la tentación, el que venció al pecado es Jesucristo. No fuimos nosotros. Esto es la gracia. Este es el regalo. Esto es vivir una vida confiada en Cristo. No yo, sino Él en mí. Él en mí. Yo no puedo hacer nada. Yo solo puedo reconocer que soy falto, que no puedo vencer al pecado, que no puedo vencer. El apóstol decía, ¿cómo me libraré de este pecado que mora en mí? ¿Cómo me libraré de este cuerpo pecaminoso? ¿Cómo lo haré? Dice el Señor, viviendo la vida en el Espíritu. Hay una ley que es la ley del Espíritu. Debemos recordar, amada iglesia, somos hijos de Dios, somos cristianos, pequeños. Cristo dice, cristianos, ¿por qué? Porque confiamos en Cristo, no en nosotros. Esto es la gracia. Esta es la vida victoriosa del cristiano que nació de nuevo. Mira que es una línea muy finita, hermano querido. Te lo digo y te lo comento y te lo comparto y en esta mañana. Y espero que como mi persona puedas continuamente volver a acordarte que no es con tu fuerza, no es con tu gana, no es con ejército, sino que es el Espíritu de Dios. Debemos volvernos a Él y permanecer en Cristo. ¿De qué manera debemos caminar esta vida victoriosa? Arraigados y sobreedificados en Cristo. ¿Qué hace Dios cuando viene la tentación? Me da la salida. No va a venir ninguna prueba que no puedas. Dios te dará la salida. Junto con la prueba, junto con la tentación está la salida. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos permanecer en Jesús. Así como la vid, los pámpanos, debo permanecer en Cristo. Debo permanecer en Jesús y darle a Él para que Él viva en mí. La última pregunta. ¿Qué tienes que hacer para agradar al Señor? Y la respuesta está en el libro de Romanos, capítulo 8. Acompáñame en las Escrituras. Romanos, capítulo 8. ¿Qué tendría que hacer, hermano querido, para agradarlo al Señor? ¿Qué tendría que hacer para caminar esta vida victoriosa agradando al Señor? Romanos 8, versículo 6
al 13. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que realmente has nacido de nuevo, y mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Oh, gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer para agradar a Dios? Vivir el Espíritu. ¿Qué significa vivir el Espíritu? Permanecer en Cristo, permanecer en Él. O sea, significa confiar que Él venció por ti. Él venció por ti. Oh Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a entender que no somos nosotros, sino que eres tú el que ha hecho todo por nosotros. Nosotros tenemos que volvernos a Jesús, tenemos que volvernos y permanecer en Cristo, tenemos que arraigarnos y sobreedificarnos en Él, tenemos que permanecer, hermanos queridos. Así que la vida victoriosa para el cristiano es ese cristiano que permanece, que está arraigado y edificado, ese cristiano que no es él el que le abre la puerta a la tentación, sino que entiende que es Cristo el que tiene que vivir su vida en él. Te mando un abrazo grande, mi hermano querido, estoy orando por vos. Ora por mí, hermano querido. Necesitamos la oración de los santos. La oración. ¿Sabe que la Biblia, las Escrituras, dice que nosotros hay una mala interpretación a veces en la palabra y creemos que Dios escucha a todas las personas? La Biblia dice que a los únicos que escucha el Señor son a los hijos de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, le dijo: cuando ustedes oren, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Los hijos pueden invocar el nombre del Padre. La única oración que escucha el Señor es la oración del pecador, pero le escucha cuando se arrepiente de su pecado, cuando invoca el nombre del Señor. Por eso podemos decir con toda autoridad que este tiempo es el tiempo que la iglesia debe orar, la iglesia debe interceder, la iglesia debe pararse a la brecha, a orar, a interceder por los pecadores, por aquellos que no tienen a Cristo para que sean nacidos de nuevo. Y aquellos que tal vez están en la iglesia pero nunca han nacido de nuevo. Qué importante, hermanos queridos, que volvamos a experimentar, como decía el apóstol, esos dolores de parto por aquellos que Cristo no fue convertido en los corazones. Vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto. La conversión le pertenece a Dios. Dios es el que produce el arrepentimiento, es Dios el que produce un quebranto para arrepentirnos, es Dios el que da un nuevo espíritu, es Dios el que nos sella, la obra es de Dios. Te mando un abrazo grande y confiemos que el que comenzó la buena obra la ha de terminar, hermano querido. Él la terminará. Estoy orando por vos. Ora por mí, mi hermano. Dios te bendiga en esta mañana.